La zona del Cabo Peñes y una de las más singulares y emblemáticas de la cornisa cantábrica. Didáctica, científica, paisajística y turísticamente, el Cabo Peñes y un territorio muy atractivo e interesante, tanto por los contrastes de la súa xeografía y xeoloxía como por la fauna cabelluga. Dende la península de Nieva hasta las playas de Xagoi Verdicio o les ensenaes de Yumeres, Bañugues y Moniello, el Cabo Peñes supone un lugar especial y el punto más al norte de toda la costa asturiana, que de fechu extrema en dos mitades, oriental y occidental, afectando las corrientes marítimes. La contornada del Cabo compártela los concellos de Carreño y Gozón, dambos de fonda tradición marinera, tanto en los tiempos de la pesca más tradicional como en tiempo más actual de la industria conservera y la pesca de altura, aunque la crisis del sector, que menguó el volumen de captures y lo pequeño de los muelles, llevaron los barcos pa contra los puertos de Xixón y Avilés. Actualmente, el turismo y los servicios son actividades con más puxo en estos concellos que, de cualquier manera, resístense a perder la su identidad tradicional. La comarca del Cabo Peñes conoció también otras actividades industriales en el siglo XX, caso de la mina de fierro de Yumeres, que funcionó hasta los pasados años 60. Rematando esta comarca encontramos el faro del Cabo Peñes, el más importante y de más alcance del litoral asturiano, que desde 1852 y luz y guía de marinos. Primero de 1852 ya se señalizaba con fuego la existencia del lugar, quemando grandes tueros en una pantalla de piedra que allumaba la noche en Peñes y que os indicaba el camino de vuelta a casa a los marineros. Después de 150 años de servicio, que anguaño ya está automatizado y no precisa de farero, la planta baja del faro Peñes ayuda al centro de recepción de visitantes y de interpretación del medio marino de Peñes, configurado por 5 sales de exposiciones con contenido sobre la fauna marina y la flora y xeoloxía del paisaje, que tiene reconocida la figura de paisaje protegido.